tratar los 3 primeros capítulos de los 6. En el siguiente programa de La Olla Podrida trataremos sobre los 3 siguientes y así cerraremos este pequeño círculo de tratar este documental que nos ha parecido muy, muy interesante, en el cual vamos a debatir ciertas ideas y vamos a hablar de muchos de los artistas que salen mencionados, y también tenemos interés en mencionar a aquellos otros que se han quedado fuera por desgracia. Exactamente. Es difícil en un documental, obviamente, incluso de esas características, de un documental de varios episodios, varias horas, que eso fue gracioso, porque cuando Carlos me comentó hablar de este programa, nosotros pensábamos que iba a ser 1 hora y media de documental, sobre todo por las críticas que luego comentaremos, y cuando nos pusimos a verlo, eran 6 horas, eran 6 episodios de 45 minutos cada uno, y dijimos, esto hay que hablar de ello y hay que hablarlo sosegadamente, no hay que rusearlo, como aquel que dice. Es un documental bastante denso. Exactamente. Pero yo creo que a la gente que igualmente, para aquellos que estén un poquito más metidos en el rock en Hispanoamérica, como aquellos que no, creo que les sirve de la misma manera. Es un documental que se disfruta mucho porque tiene mucha calidad en sus entrevistas, en las imágenes de los contextos históricos diferentes, de los diferentes países en sí, valga la redundancia. Entonces creo que para todo el público, nosotros sabemos que nos estamos ahora mismo estamos emitiendo y transmitiendo para gente que es española, pues yo creo que les va a sorprender mucho el nivel de calidad que había de cultura en diferentes países hispanoamericanos, que aquí a España, por desgracia, la mayoría de bandas ni llegaron, no tuvieron ninguna clase de repercusión ni influencia. Entonces creo que es un descubrimiento para mucha gente en general. Exactamente. Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Porque a ti eres un entendido de todo este tema de música, te apasiona. Y a mí yo prácticamente conozco varios grupos, los más así, muchos porque me los has enseñado tú. Y entonces yo aprendí un montón, tanto del contexto histórico, que es lo que más atención me ha llamado, como sobre todo de grupos. Yo conocí un montón de grupos y escucho un montón de grupos que no conocía y que me gustan. Están diciendo por aquí, por el chat, un segundito, que parece que se escucha un pelín pixelado a Carlos, pero es la conexión. O sea, ahora mismo estamos con la conexión que tenemos y vamos a ver si podemos igual con un poquito, cambiamos un poco el micro o lo que sea, pero si se sigue escuchando así es que estamos trabajando en mejorar la conexión ahora mismo, o sea que vamos a ver si podemos trabajar en ello para este programa. Tenemos pensado obviamente que después de que termine este programa y podamos revisarlo, pues mejorar los diferentes errores, ya sea en este caso, por ejemplo, si me estáis escuchando un poquito raro, un poquito mal, directamente me compraré un micro para mejorar el audio y tal. Así que os pedimos perdón por cualquier cosa que se escuche mal o alguna cosa que no podáis ver bien, pero bueno, yo creo que la cosa va a ir bien. Intentaré hablar un poquito más alto, igual no me está captando el micro mi voz del todo bien, no lo sé, así que a ver qué tal va. Vale, pues justo antes de modificar estos problemas técnicos, voy a encenderme la luz, que veo que me voy a quedar sin luz, y mientras tanto, si quieres, ve comenzando tú con Rompan Todo y... Fenomenal, pues... voy a contar unos pequeños detalles técnicos acerca del documental. Como bien había ya dicho antes, es un documental que se estrenó hace un par de meses y ha sido producido por una productora de un artista reconocido internacionalmente como es Gustavo Santaolalla y su grupo de personas cercanas. Es un artista que desde los años 70 hasta hoy día ha tenido mucha influencia. De hecho ha sido premiado incluso en otros países. Es el compositor de la banda sonora de tanto The Last of Us 1 como The Last of Us 2. Pues alguno de vosotros ha jugado a esos dos videojuegos bastante famosos en los últimos tiempos, además, pues él es el compositor de esas bandas sonoras y ha sido reconocido tanto por esas bandas sonoras como también por las bandas en las que estuvo, también como productor musical luego y como manager de diferentes bandas, con lo cual es un tío que tiene cierta carrera, tiene una carrera bastante extensa. En el documental aparece bastantes veces entrevistado, que es algo que la gente
ha criticado, que dice, claro, es el que ha llevado la producción, está dando su punto de vista y su perspectiva como demasiadas veces, ¿no? Entonces, es una de las críticas que he visto por internet que la gente hacía. Pero bueno, yo creo que el documental en general está llevado de una manera bastante rigurosa, yo creo. No sé, Juan Carlos, tú qué opinarás sobre el documental y su rigurosidad histórica, ¿no? Sobre sus diferentes datos musicales, datos históricos y demás. A mí me ha gustado, pero es inevitable que salga tanto, porque obviamente, además de ser el productor, durante todo el documental, durante todos los episodios, se muestran fotografías de las bandas, cuando se fundaron o cuando se conocieron, o de los managers, y hay que recordar que Santolaya fue uno de los grandes managers de casi todas estas bandas. O sea, él estuvo involucrado tanto en el principio prácticamente, como luego en los 90 y en los 2000. O sea, tenemos que pensar que este tío estaba involucrado en los 70 y los 80 y luego estaba involucrado con Julieta Venegas. Aquí en España se ha tenido una mayor... Entonces ha recorrido todo este viaje musical y es normal que salga. Obviamente se puede criticar, pero yo creo que es normal que este hombre salga mucho en el documental, porque también tiene muchas cosas que decir, tanto de primera mano y luego que es un gran conocedor de la música y concretamente de la música en Hispanoamérica, ¿no? Y sobre la rigurosidad histórica es a mí es lo que más he disfrutado de todo el documental, porque te hablan de la sociedad y de cómo esta sociedad está tremendamente involucrada con la música que se hace, y cómo la música se queja de la sociedad, sufre la sociedad y se vale de la sociedad que tiene para triunfar de una manera o de otra. Entonces, a mí eso es la parte que más me ha gustado del documental, es toda esta base histórica que creo que está muy bien y está muy completa, sobre todo. Te hablan tanto de problemas sociales como problemas políticos, problemas económicos, o sea, me parece que está muy bien. Y tanto dramas dentro de las salas, como la sala que sale ardiendo porque tiran unas bengalas, o el gran terremoto de Ciudad de México. O sea, está todo muy bien documentado como ellos lo vivieron allí y la gente que entrevistaron. Son gente que lo vivió allí, está muy bien documentado y a mí me ha gustado mucho esa parte histórica del documental, la verdad. Además que bueno, para restarle un poco de importancia a esa crítica que acusan a que Gustavo Santaolalla es el que estaba manejando un poco demasiado el documental, cabe mencionar que la cantidad de artistas que han sido entrevistados a lo largo de los 6 capítulos es increíble. O sea, no solamente se muestra la perspectiva de un grupo de músicos, sino de en general muchísimos artistas, tanto colombianos como peruanos, como chilenos, como argentinos, como mexicanos. O sea, es un documental que ha premiado ese tipo de entrevistas muy cercanas, tampoco son entrevistas extensas, sino más bien concisas y que hablan de determinados momentos en el tiempo de gente que obviamente ha vivido la época, no ha vivido el contexto, con lo cual yo creo que no se muestra una sola perspectiva, sino que más bien se trata de mostrar las diferentes perspectivas de los artistas de la época. Así que creo que la crítica más bien, por ejemplo, por decir un poco sobre la carrera de Gustavo Santaolalla, empezó en la banda de Arcoiris, luego continuó en diferentes bandas que no salen en el documental, con lo cual si quisieran hablar tanto de Gustavo Santaolalla, hablarían de él, tanto en su carrera en solitario, que no hacen, y también de otras bandas que tampoco lo hacen. La única banda que nombran en la que ha participado él es Arcoiris, porque yo creo que tiene una importancia histórica a principios de los 70, hombre, pues bastante importante, ¿no? Si no, pues igual tampoco la mencionarían, así que... No, estamos hablando de un señor que tiene 2 Oscars, tiene 2 Oscars por la música. Creo que es de Brokeback Mountain, me parece que es el que hace la banda sonora, si no me falla la memoria. Sí, correcto. Es un tío que es un artista que igual, si no estás muy metido no le conoces, ¿sabes? Pero creo que ha compuesto canciones que son bastante importantes en la cultura actual, contemporánea. Así que bueno, pues eso es algo que queríamos mencionar. Otra cosa que yo quería mencionar, y Juan Carlos también lo habíamos discutido antes, es que el título del documental se llama El Rock. Bueno, es Rompan Todo, el rock en Latinoamérica. Entonces, si tú no tienes ninguna información sobre el documental y lees el título, piensas que van a hablar de todas las bandas de tanto Sudamérica como de Centroamérica, ¿no? Eso es lo que se sobreentiende. Pero el caso es que no hablan de ninguna banda, por ejemplo, de Brasil. Entonces el título ya es un poco confuso, porque igual creo que debería haberlo nombrado como el rock en Hispanoamérica. Porque
si hablas de Latinoamérica, ahí está dentro y Brasil. Y hay muchas bandas brasileñas de los años 70, de los años 80, también de los años 90. O sea, Brasil ha producido un montón de bandas y de artistas que ninguna aparece en el documental. Así que si estáis esperando que en este documental hablen de alguna banda brasileña, no es el caso. Es un error, en mi opinión, del título que han escogido. Creo que deberían haber escogido, por ejemplo, el rock en Hispanoamérica. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero claro, al final estamos hablando de que Netflix, obviamente, Netflix pone la pasta, o al menos parte de la pasta, y Netflix quiere su pasta. Esto es igual, te vende más ese título que decir que un título más realista. Igual que, por ejemplo, si tú te vas ahora mismo a Netflix a ver el documental, en la portada aparece Calle 13, o sea, aparece Residente de Calle 13. Y realmente de Calle 13 aparece en el documental, en el último episodio, 3 minutos, creo que comenta 3 frases. Pero claro, hoy en día tú estás pegando por Netflix buscando algo y lo primero que va a reconocer la gran mayoría de la gente es a Calle 13, a Residente. Entonces lo ponen ahí en la portada. Entonces está claro que esas cosas sí que es cierto, que son criticables y son ciertas, pero hay que entender como decía aquel, ¿no? Es el mercado, amigo. Mira, teníamos un comentario de un alma rockera que dice, pues qué pena porque Sepultura es de lo mejor. Pues ya no solamente Sepultura, compañero, porque resulta que es que Brasil tiene un montón de artistas que cantan. Sepultura es un caso de los que cantan en inglés, pero hay un montón de bandas que cantan en portugués. Es el caso de Os Paralamas do Suceso, es el caso de Legión Urbana y otros diferentes artistas también de los 70 que hacían rock progresivo y también un poquito de folk que no aparecen en ningún momento mencionados. Así que creo que es un poco engaño. Y hombre, también yo creo que Sepultura es una de las bandas obviamente más importantes de la historia de Brasil. Y podría haber sacado un disco de ellos por aquí, pero justamente es uno de los que no he sacado. Pero en cualquier caso, gracias por comentar y nada, un poquito también hablar de que justamente no hablan de bandas de metal, ¿no? Ahora que justamente has mencionado Sepultura, en el documental en ningún momento se habla de bandas relacionadas con el metal, con el metal extremo o con el heavy metal, pero sin embargo hablan de bandas que no tienen nada que ver con el rock, como son bandas de pop o de bandas de cantautores y más cercanos al folk, ¿no? Y sin embargo de eso sí que hablan, ¿no? Entonces creo que también es un error del título, porque todos los que participan en el documental quieren aunar diferentes géneros en el rock. Y eso no es así. Por ejemplo, quieren aunar bandas de punk, quieren aunar artistas de pop, quieren hablar de artistas de metal. Y ya te digo, mira, por ejemplo, le estaba comentando que nos vuelve a contestar Soul Rocker, dice que hablan de Rata Blanca muy por encima, muy por encima. O sea, no, en ningún momento se explayan sobre bandas de metal, en ningún momento. Lo comentan muy brevemente, por ejemplo, que sí fue muy importante el metal y el rock duro, fue muy importante en Colombia. Uh-huh. Sale Juanes hablando de su pasado como músico en una banda de metal. Así y es lo muy poquito que comentan y ponen creo que un corte de 10 segundos de Juanes cantando en su grupo de metal, pero realmente no hay más allá de metal. Lo que muy bien decías tú, tocan el punk, tocan incluso el pop y músicas más que son muy importantes, que es músicas que beben más de la tradición americana. Pero el metal sí que lo dejan, obviamente es inabarcable es que es imposible hablar de todo, pero sí es verdad que el metal es uno de estos géneros que se queda más rezagado en el documental. Sí, lo marginan completamente. Para mí, hombre, yo creo que hubiese metido bandas de metal. Por ejemplo, si hubiese metido a Brasil, pues hablar de Sepultura. En el caso de Argentina, haber hablado de Hermética o haber hablado de Rata Blanca. Creo que son dos bandas de metal muy importantes, de V8, por ejemplo, de Riff. Todas estas bandas argentinas de metal son bastante importantes en Argentina en los años 80. Entonces, creo que lo deberían haber mencionado. Ah, mira, hay alguien que ha reconocido la música de Gustavo Santaolalla en Brokeback Mountain, que la verdad es que es una banda sonora buenísima. Y también nos mencionan a Raúl Seixas y también nos han mencionado a Marco Antonio Araujo, que son músicos brasileños y que ya os avisamos que no aparecen en el documental. Así que bueno, si vamos a meternos un poco en el documental, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo empieza el primer capítulo y de que la importancia de México,
que es otra de las cosas que discuten muchísimo por internet, o los críticos en los periódicos, en los medios de comunicación, es de lo que más se ha hablado, de esa importancia que le dan a México. Y yo creo que la importancia de México dentro de toda esta historia se debe a que es un país que recibe un montón de influencia por parte de Estados Unidos. Debido a su localización geográfica, las primeras bandas o los primeros artistas que cantan rock en español son mexicanos. En este caso, la primera banda que es mencionada en el documental son The Teen Tops. Y es una banda que hace covers de rock de los años 50 de Estados Unidos. De, por ejemplo, artistas como Elvis Presley, Buddy Holly, Richie Valens. La Bamba es una de las canciones que más se versionan en México por parte de estas bandas. Entonces creo que ahí el documental, en sus primeros minutos, centra mucho su atención en estas bandas de Ciudad de México, en estas bandas sobre todo de Ciudad de México. Sí, además es importante, como has comentado, en plan México, debido a también su localización geográfica, su contacto con Estados Unidos, es donde sale este germen de coger la música estadounidense, que a ellos les encanta, que empieza a surgir este rock en los 50, claro. y lo hacen suyo, le ponen covers, le ponen letra en castellano, en español, y lo hacen suyo este rock y inician este movimiento que luego se extiende por toda América, como veremos, con cosas parecidas y con cosas dispares entre los países. O sea que es normal que en México surja esto y por tanto es normal que lo comentes en primer plano, ¿no? Sí. Vamos a mencionar también la primera banda con una mujer dentro del rock. Se llama Julissa y los Spitfires. Y creo que el documental, a lo largo de los capítulos, hace esa, ¿cómo decirlo? Tratan de enumerar diferentes bandas en diferentes países donde participan mujeres, ¿no? O sea que creo que en el documental en ningún momento marginan la figura de la mujer, ¿sabes? Creo que en Argentina, por ejemplo, luego mencionaron una banda que lidera una artista llamada Gabriela, ¿no? Y bueno, has mencionado antes a Julieta Venegas en México. O sea que creo que y en Colombia también, por ejemplo, Aterciopelados es una banda que lidera Andrea Echeverría en este caso. Entonces creo que hace sus menciones a artistas femeninas en todo momento, la verdad, y eso está muy bien, la verdad, está genial. Sí, también aparece hablando Mon Laferte, también que sabemos que fue famosa o salió a la palestra por esta protesta que hizo hace no mucho en unos premios de música, y luego lo comentaremos la semana que viene en el último episodio, que los últimos minutos del episodio se dedican a resaltar esta figura de la mujer, esta evolución que necesita el rock de incluir a mujeres, porque y ellas mismas lo comentan, o sea que en un festival en los 90, juraría que en Lollapalooza, ya lo comentaremos también la semana que viene, pero comenta esta artista de Terciopelo que de 90 personas que formaban el festival, estaban 2 mujeres, ella y como decía ella, una gringa, como señalaba ella, de producción. O sea que sí es verdad que se le ha dado la importancia que merece y se ha llamado a que es necesario que se incluyan las mujeres en el rock. Sí, lo cual es a favor. Claro, directamente desde Ciudad de México hacen diferentes conexiones con artistas que empezaron el género del rock en Argentina y en Uruguay, alrededor del Río de la Plata, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Surgen bandas como por ejemplo los Shakers en Montevideo, que es una banda que, como anécdota, John Lennon en una entrevista menciona que hay una banda ahí en Montevideo que hace covers de ellos y los hace por así decirlo, los mejores covers de los Beatles los hace de esa banda, según dice John Lennon, ¿no? Entonces, pues es curioso. Y después también, por ejemplo, en Lima surgen los Saints, que es una banda de adolescentes de 16, 17 años, una banda súper precoz, que hacen pop rock parecido a los Beatles, ¿no? Ese rollo beat. Y también una banda que a mí me pareció súper curiosa cuando la escuché, hace muchísimos años que la descubrí, que se llama Los Psychos. Es una banda peruana, también obviamente estamos hablando siempre de los años 60, de mitad de los 60. Es una banda que me descubrió un compañero peruano y que es una banda que tú cuando la escuchas te recuerda a punk, te suena a Iggy Pop, como sí, unos precursores del sonido de Iggy Pop, con lo cual me parece que mira, por aquí comentan, los Psychos
para muchos la primera banda de punk de la historia. Pues es así de cierto. Creo que si haces un poco de arqueología musical, ¿no? Podría decirse que los Psychos es de las primeras bandas precursoras del punk, ¿no? Entonces es interesante. Y luego en Argentina, debido a que los Beatles hacen conciertos allí en Argentina y tal, a una gira, pues todo el mundo cae enamorado de los Cuatro Fantásticos de Liverpool, ¿no? Es cierto, tanto es así que en Argentina, al local donde se juntaban estos jóvenes para tocar música, todo para escuchar música, se llamaba La Cueva. O sea, cogieron literalmente el nombre y dijeron, La Cueva, y a funcionar. O sea, el nombre donde en Liverpool tocaban los Beatles, The Cave, pues lo traducen al español y allí que se montan... bueno, es como un lugar de reunión para todos esos artistas jóvenes, como por ejemplo Morris, Lito Nevia, Tanguito, Spinetta, todos esos artistas precursores del rock argentino, pues se van juntando allí en el año 67-68. Correcto. Entonces, esto para que se haga esto nos hace que sepamos cómo de importante para esta sociedad y para esta música eran los Beatles en esta época. Sí. Realmente era de donde venían. Seguramente la banda más influyente de la década de los 60, y podemos verlo en el documental, cómo era los Beatles eran los ídolos de todos estos jóvenes artistas que veían que podían hacer rock, pero en español. Claro. Hay que mencionar que todos estos artistas argentinos, también las bandas peruanas que hemos mencionado antes, todas ellas tienen como objetivo hablar en castellano, o sea, cantar en castellano. Componer sus letras en castellano, dejando al lado pues toda letra anglosajona que estaba como evidentemente muy de moda, ¿no? Era lo más comercial, por así decirlo. Sí, además ya estamos hablando de que en este momento el rock en español tira muy fuerte y se puede ver en La Balsa, que es el single de los gatos de Nito Niebla, que 250.000 copias. Se habla de que vende un single que vende ya 250.000 copias en esta época. Por tanto, vemos como la explosión del rock en español, desde luego, fue muy importante y les encantaba. O sea, ellos estaban encantados de poder cantar en español y a la gente, al público, le volvía loco. Sí, los dos primeros himnos del rock en Argentina, son, como bien has mencionado tú, Juan Carlos, es La Balsa de los Gatos y El extraño de pelo largo de la banda La Joven Guardia, que el nombre toma el nombre de una novela de Fadeyev, de un escritor ruso, y que además tuvo tanto éxito la canción entre el público que se hizo una película en el cual el protagonista es Lito Nevia, que es el cantante y compositor de la canción que antes acabamos de mencionar, que es La Balsa. Entonces hay una conexión encima de todos estos artistas y demás. Quiero hacer también una pequeña referencia al artista Tanguito, que también le llamaban Ramsés VII, uno de sus apodos era Ramsés VII, y que con 27 años, está en ese club de los 27, le metieron, bueno, aparte de que muchas veces les metían presos a todos estos artistas simplemente por llevar el pelo largo o por hacer conciertos o por sus letras, en este caso a Tanguito también porque estaba dentro de un círculo de consumir ciertas drogas y demás y de hacer ciertas manifestaciones. A Tanguito le ingresan en un loquero, se escapa de allí y cuando se está escapando dicen las crónicas que se lo lleva por delante un tren. Aunque después también existe la teoría de que directamente le disparan los policías y que después le tiran al tren. O sea que el pobre tipo acaba su vida de una manera bastante trágica. Y creo que es uno de los artistas que hay que mencionar, aparte de... Hemos mencionado a Morris, que por ejemplo Morris en España, con la canción Sábado a la Noche, fue uno de los temas más reconocidos de principios de los 80, pero Morris en aquella época en Argentina hacía otro tipo de rock porque estamos hablando de 10 años antes. Entonces, bueno, mencionar que casi todos los países de los que se habla en el documental vivían en dictaduras, es el caso de Argentina. Argentina vivía en dictadura, en México había un gobierno súper conservador, y bueno, los diferentes, en Uruguay también había dictadura, por ejemplo, así que todos estos países, y el género del rock en estos países surge en mitad de la dictadura. Exactamente. Un género que no está bien visto por este poder, por esta dictadura y que, como ellos mismos comentan, muchas veces tenían que
que tocar y que tenían que tener cuidado porque había asesinatos y había agresiones policiales en la calle, o sea, y gente que desaparecía, como dicen, yo tengo amigos que cantaban y desaparecían. O sea, realmente, porque siempre ha sido, y esto también lo utilizan mucho, como lo banderan mucho en el documental, que es como el rock siempre ha sido, va contra la sociedad corrupta, va contra esta sociedad que nos oprime, y eso también es algo que abanderan mucho en el documental y que lo repiten muchas veces. Y no deja de ser cierto, muchísimos de estos grupos, como también veremos en los siguientes episodios, sufrieron problemas con el Estado. Muchos tenían que ensayar a escondidas, o sea que eso es una realidad. Hay que recordar que en América la violencia que ha habido en los países de América hace no tanto tiempo fue brutal. Sí, efectivamente. Uno de los primeros sucesos a los cuales se da más importancia es las rebeliones juveniles y estudiantiles que hubo en México en 1968, concretamente en octubre, en la ciudad de Tlatelolco, es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero allí hubo matanzas y agresiones por parte de la policía a los jóvenes que estaban pidiendo más libertades, como también había ocurrido en Francia en el famoso mayo del 68. Dentro de toda esta cultura hippie, dentro de toda esta cultura que iba en contra de los propios gobiernos y dictaduras, pues se dan muchísimas agresiones que acaban lastimando a los diferentes artistas y al público que quería ver a esos artistas. Así que es una época bastante oscura, bastante difícil de vivir si quieres formar parte del rock, ¿no? No era nada fácil formar parte del rock ni ser un artista, y esto lo menciona mucho el documental. Exactamente. Sí, además para ir cerrando este primer episodio habría que destacar a Mandioca, que fue el primer sello discográfico que nació en Argentina, que producía y editaba rock en español, y este fue Mandioca ya fue el primero. Y fue creado por Jorge Álvarez, si no recuerdo mal. Así es. Y que contó con una de las bandas más importantes, y bueno, las más importantes y las pioneras, como sería Manal, que incluso es interesante verlo porque hay incluso un documental que habla de la historia del sello, pues ya os comento, fue el primero en salir, y entonces hay un documental que habla sobre ello. Y esto es al final de los 60, si no recuerdo mal, se crea justo al final de los 60 esta discográfica. Sí, sobre el año 68-69 se crea este sello discográfico que es pionero dentro de la música en español, porque en aquella época tenéis que tener en cuenta que todos los artistas y todos los singles estaban producidos por las mayores discográficas posibles de tanto Estados Unidos, que creaba pequeños sellos discográficos tanto en España como en Argentina como en México, ¿no? Hacían sus sucursales en estos países y eran manejados, por ejemplo, por BMG, por Sony, por mencionaros unas pocas, ¿no? Entonces de repente surge este sello en cierta medida independiente. Y como estaba diciendo Juan Carlos, en YouTube tenéis un documental súper interesante que hablan los propios protagonistas de aquel sello discográfico y de los artistas que contrataba el sello discográfico. Es el caso de Manal, por ejemplo, o de Miguel Abuelo, que son los primeros artistas grandes que forman parte de este sello discográfico. Y bueno, mencionar que también tanto Manal como Almendra, que por aquí tengo el primer disco de Almendra, que es uno de los pocos discos que sale en el documental. Hay que decir eso, que en el documental no se habla especialmente de álbumes de música, se habla con nombres y apellidos de artistas, pero no de la producción de estos, ¿sabes? No se habla apenas de álbumes de música. Entonces, uno de los pocos que aparece es Almendra, con el hit masivo que fue Muchacha Ojos de Papel, que apareció incluso en un anuncio de tabaco. Tú imagínate si llegó a ser conocida la canción. Y bueno, pues decir que Manal tenía un estilo más parecido a la Creedence Clearwater Revival, tenía más semejanza con esta banda, y sin embargo, pues obviamente Almendra tenía mucho más parecido con los Beatles. Sí, es como esta dualidad entre esta música más estadounidense y el estilo más británico, más... Sí, es verdad que eso también es interesante comentarlo, cómo tenemos esta dualidad en América de los dos grupos que tanto siguen unas corrientes más estadounidenses como los que siguen una corriente más británica, pero ambos cantando en castellano, como estamos diciendo. O sea, que a mí me parece interesante comentar esos dos caminos, esa bifurcación, porque es interesante comentarla porque está ahí.
Casualmente las dos bandas solo sacaron dos discos, Almendra 1, que es el que acabo de enseñar, y Almendra 2, y Manal igual. Manal sacó el homónimo Manal y luego sacó el segundo que se llama El León, en el año 71 me parece que es. Entonces sacaron dos discos, las dos bandas se separaron y bueno, pues básicamente esto es lo que trata el primer capítulo hasta el año 70. A partir del segundo capítulo lo que empieza a tratar el documental es la década de los 70 y empiezan hablando del primer gran festival de rock en español que se hace en México, que se llama Avándaro y que es al estilo Woodstock, que Woodstock había sido un par de años antes, y este festival fue tan grande que congregó a igual 250.000 personas. Sí, que más que es, ya vemos como en no muchos años, e incluso con todo este problema que había con el poder establecido y con los poderes de los diferentes países, vemos que 250.000 personas se movilizaron hacia allí y fue un auténtico éxito. O sea, los músicos decían que obviamente no habían visto nada igual dentro de su país con una banda de su país. Se había visto los conciertos de los Beatles, que estaban siempre a reventar, y era una locura, pero dentro del país no habían visto tanto euforia, por esta música nacional, que dirían ellos, ¿no? Entonces es muy interesante comentar cómo en pocos años todo esto se convirtió en un éxito que iría a más, cada vez a más. Claro, fue un éxito tan rotundo que los diferentes gobiernos, en particular el de México, comenzó a utilizar a la prensa para vilipendiar estos actos, ¿no? Para tacharlos de nocivos, de tóxicos para los jóvenes, de que estaban tomando drogas, de que si se desnudaban todos. Entonces, también como que empezaron a hacer funcionar una maquinaria por parte del Estado para que el rock, particularmente en México, no tuviera más progreso y desarrollo, que es algo que se va a notar bastante en esta década de los 70, que en México el rock pues se queda un poco anclado. Hasta que no llega a los 80, el rock en México se queda bastante anclado. Entonces, donde se empieza a desarrollar mucho es en Argentina, también a pesar de que ellos vivían en una dictadura. Y una de las bandas que también más gente congregaba en sus conciertos por lo polémica que era la de Billy Bond y su Pesada, y La Pesada. Era una banda que en muchos de sus conciertos acababan en las butacas por los aires, la policía reprimiendo a los jóvenes que iban a los conciertos. Entonces, la frase con la que se titula este documental, que es Rompan Todo, surge de un concierto en el cual Billy Bond se desata la locura y dice rompan todo, rompan las butacas, rompan los instrumentos, queremos que esto sea algo dinámico entre el público y nosotros y que participemos todos en esta destrucción y en esta proclamación contra el gobierno, contra el sistema y contra todo, ¿no? Sí, que luego la anécdota es graciosa. Luego, cuando ves el documental, ves ahí al tío diciendo, la verdad es que arrepentir me arrepiento, pero fue la hostia. Entonces, claro, es esta realidad rockera que realmente ellos estaban como buscaban romper con lo que tenían, no estaban a gusto con su política, con su país, con su sociedad y querían romper con ella. Y es sin más un movimiento político más que otra cosa, se aprovecha el concierto para demostrar algo. Igual que las críticas a estos conciertos también era para y la manipulación de la prensa y los ataques no es más que otra cosa para seguir atacando al movimiento hippie, que no gustaba nada por todo lo que conllevaba y todo lo que las ideas que traía consigo, ¿no? Eso es simplemente un símbolo más. Básicamente, todos estos primeros años de los 70 se ve una continuación de lo que estábamos hablando hace un ratito, que todos los gobiernos se ponen a tratar de censurar, a reprimir estos actos, ¿no? La policía siempre acudía a los actos donde más jóvenes había y les esperaban a la salida para ver si había follón, ¿no? Entonces, son años duros dentro del rock, a pesar de que en Argentina, en el año 73, ahora mencionaremos que Perón vuelve después de un exilio grande en España, pero bueno, vamos a mencionar los artistas que yo considero que son más importantes en esta época. Pescado Rabioso, que es la banda de Luis Alberto Spinetta,
saca al mercado varios álbumes, entre ellos Artot, que es uno de los álbumes más importantes, yo creo que escritos en español. Con una portada muy curiosa, que es además no es cuadriculada, sino que el vinilo original aparece en unas esquinas cortadas, en un diseño bastante innovador. Y por otro lado, Papo, el guitarrista, forma una banda llamada Papos Blues, que está muy influenciada por el hard rock, por el blues, y se convierte automáticamente Papo en una figura de ídolo y de dios de la guitarra, ¿no? Entonces, esas dos figuras, Luis Alberto Spinetta por un lado y en el otro lado Papo, creo que se convierten en figuras que hoy día también la gente recuerda con mucho cariño y sus discos en particular. Tengo por aquí, por ejemplo, varios álbumes de los años 70 que voy a mostrar. Este es el tercer álbum de Color Humano, que la banda está formada por Edelmiro Molinari, que es uno de los artistas, uno de los guitarristas que formaron Almendra. Almendra se separa, Spinetta forma Pescado Rabioso, Edelmiro Molinari Color Humano, y luego por otro lado Rodolfo García y Emilio del Guercio, que es otro de los que aparecen entrevistados en el documental, forman Aquelarre, que por aquí está su discografía, que tengo original, que es una banda que igual hacen hard rock o folk rock, un folk rock un poquito más fuerte y muy interesante, la verdad, y por mencionar alguna de estas bandas que aparecen en el documental. Sí, además que tenemos la suerte de que aquí el señor Carlos es un obsesionado, yo diría que una de las personas que más conoce este país de Spinetta. Yo no lo digo de broma, no estoy exagerando. Literalmente podría... Tú le preguntas, yo me acuerdo en la carrera cuando él me descubrió muchos de estos grupos y me descubrió a Spinetta, podía estar hablando de Spinetta horas y horas, y sí es cierto que la importancia de este autor es capital para la evolución del rock, y eso también te lo demuestran en el documental, ¿no? Como este tío es muy importante y sigue siendo hoy en día una figura muy importante. Sí, a pesar de que murió en 2012, estaba buscando en mi colección, que se me ha olvidado rescatar este disco, que es el Artot, que estoy mencionando. Es un disco dedicado al escritor surrealista llamado Jean Antonin Artaud, que es un autor que estudiamos en Historia del Arte Contemporánea. Es un autor que bueno, pues tiene sus escritos y tal, que Luis Alberto Spinetta se influenció mucho en él, y bueno, es un discazo que recomiendo muchísimo y que se me había olvidado rescatar por aquí entre la pila de discos que tengo para enseñar. Y creo que es un álbum que todo el mundo debería escuchar y que no aparece mencionado en el documental. Creo que no lo mencionan, me parece, pero creo que la gente debería escuchar este álbum. Y bueno, a mí Spinetta siempre me ha parecido uno de los músicos y letristas más importantes del rock en español. Sí, sin duda. Además que es de nuevo, en plan, los músicos que sí que hablan en el documental hablan de él como la figura, ¿no? En plan, como escuchar a él, y él era el camino que sobre todo los más jóvenes decían, joder, yo quiero seguir el camino que este tío está llevando, ¿no? Yo quiero seguir lo que él está haciendo. Es una pena que se fuera tan pronto, pero claro, es que hay tantos que ya no están con nosotros, que son referentes en la música, pues no se puede olvidar a Spinetta, que en la música hispanoamericana pocos tan importantes como él. Efectivamente. Y bueno, creo que es la primera vez que en el documental hablan de Chile, el país vecino de Argentina, y se menciona, yo creo, que a una de las bandas, una de las tres bandas más importantes en Chile, como fueron los Jaivas. Es una banda precursora, pionera dentro del folk rock progresivo. Es una banda que mezcla todo el folclore andino con el rock progresivo que se hacía en la época por parte de bandas como Yes, como Genesis, como Pink Floyd, como diferentes bandas británicas de la época, ¿no? Como Camel, un sinfín de bandas que ellos tomaron esas pequeños influencias, y que además sumaron los instrumentos folclóricos de tanto Chile como de Perú, como de otros países de esa zona. Y es una banda que es muy curiosa, la verdad. A mí los Jaivas, de todas las bandas que me has enseñado, los Jaivas ha sido la que más me ha gustado siempre, porque es una banda súper especial y es súper característica, tanto en las letras, en los ritmos, en las influencias.
es una banda que sí yo recomiendo escuchar a todo el mundo, aunque sea darle una oportunidad, porque es una banda que literalmente yo diría que es muy especial y es muy diferente y merece mucho la pena escuchar. El disco, Las alturas de Machu Picchu me parece un discazo brutal. Por aquí tengo efectivamente Las alturas del Machu Picchu, que es un disco muy posterior en su discografía porque es del año 1981 y es un disco que quiere musicalizar lo que significa para un ser humano llegar al Machu Picchu. Bueno, y que a su vez no solamente es eso, sino que también musicaliza los poemas de Pablo Neruda del famoso Alturas del Machu Picchu. Está basado en esas dos cosas, en sus experiencias estando en el Machu Picchu y de la lectura de las poesías de Pablo Neruda. Es un disco, como decía Juan Carlos, muy recomendable, que tiene momentos a mi entender muy épicos de la música y muy impactantes. Así que creo que es un disco que siempre voy a recomendar mucho. Y bueno, en el documental hablan un poco de ellos, de sus inicios. Es una banda que se formó porque eran hermanos, varios de ellos. Formaban parte de la familia de los Parra. Correcto. Estaba Gabriel Parra, Eduardo Parra, bueno, diferentes Parras, ahora no me acuerdo de los miembros de ellos, de la banda, pero bueno, entre familiares y amigos del colegio. Entonces ellos dicen en muchas entrevistas que para ellos hacer una banda de música era como jugar, era como tener unos juegos en el parque, como estar jugando entre amigos, y esto es una perspectiva muy curiosa que muy pocas veces lo he escuchado, de cómo algo tan serio, ¿no?, como se presupone que es la música, para ellos era como estar jugando, ¿sabes? Ellos jugaban con diferentes instrumentos. Sí, pero es que de ahí... Ahí radica realmente cuando tú haces algo porque lo disfrutas, porque te gusta, porque quieres jugar, quieres experimentar. Sale algo como eso, esa música hacia los Jaivas, es experimental, es nueva, es folclore, es poesía, tiene unos referentes importantes culturalmente hablando. Entonces, cuando tú quieres y cuando tú pretendes jugar y disfrutar con lo que estás haciendo, salen cosas que merecen la pena. Entonces, esta es una de las grandes diferencias y por lo que yo creo que los Jaivas también son únicos, ¿no? Este disfrute que ellos sienten tocando al final se transmite en su música, ¿no? Sí. No sé, mi parecer. Otro de los artistas que aquí en España es conocido y que por desgracia murió muy joven es Víctor Jara, que se le menciona en el documental un poco por encima, hablando de Chile y hablando un poco del contexto de aquel Chile de principios de los años 70, particularmente del año 73, en el cual Pinochet da un golpe de estado al gobierno de Allende. En el documental se habla positivamente de que aquellos años con Salvador Allende, esos pocos años de Allende en el poder, pues que a ellos les influenciaron también para bien, en el caso de los Jaivas, ¿no? Y bueno, por hablar un poco del contexto en Chile, Pinochet da un golpe de estado y se produce casi una guerra civil porque se defienden obviamente los que estaban a favor de Salvador Allende y comienza a haber diferentes campos de concentración o campos de prisioneros a lo largo de todo Santiago de Chile. Entonces es una época bastante convulsa ahí en Santiago de Chile. Sí, además los Jaivas se exilian, ellos se van de Chile con este golpe, nunca olvidemos, obviamente orquestado por Estados Unidos con intereses económicos dentro de los bienes naturales que poseía Chile y de los intereses comerciales. Y los Jaivas sí es verdad que se exilian y a Víctor Jara le cortan las manos. A un tío que te hace música, que toca la guitarra, le cortan las manos delante de... Porque sí es cierto que utilizaron si no recuerdo mal, utilizaron el estadio donde había habido un concierto para meter a los prisioneros. Y ahí mismo está Víctor Jara delante de los prisioneros y le cortan las manos. Entonces hay algo más simbólico en el sentido de no vamos a permitir que esto vaya para adelante porque con lo que lo haces te vamos a privar de tu libertad y de la posibilidad de hacerlo porque nos vamos a cortar las manos. A Víctor Jara de manera literal y a la sociedad de manera figurada. Sí, volviendo un poco a Argentina, en ese mismo año 73, Perón vuelve del exilio, como antes había dicho. Para todos los que viváis en Madrid, sabréis que Perón estuvo exiliado aquí en Madrid, justamente. Y de hecho tiene una calle, la calle que tiene su nombre me parece que es donde vivía, si no me equivoco, ¿verdad, Juan Carlos? Creo.
O donde vivió donde se instaló al principio, no recuerdo bien, pero yo creo que acabó viviendo en esa calle. Yo creo que acabó viviendo en esa calle y sí que es cierto que y se ha comentado varias veces, hay imágenes también, creo, de él por aquí, por España, y él lo disfrutó muchísimo. Sí. No recuerdo, ahora hablo de memoria, juraría que yo leí en algún libro algún comentario de él de que él estaba aquí, que él estaba muy contento con España y viviendo la vida Él tenía muy buena relación con el gobierno franquista, hay que decirlo, que él siempre había, pues eso, a España, estando en la autarquía de aquellos final de los 40 y toda la década de los 50, creo que el único país con el que tiene buenas relaciones España es Argentina, es el único con el cual tiene una relación comercial estable, ¿no? Porque hay que decir que España en aquella época estaba fuera de todo organismo europeo y casi internacional, ¿no? Entonces Argentina es el único que le muestra el apoyo porque en aquellos años estaba gobernando Perón. Entonces, entre comillas, Franco le devuelve el favor a Perón exiliándole, o sea, permitiéndole el exilio en España, ¿sabes? Sí, claro, con toda comodidad y hasta que él quiso realmente, cuando él ya se sintió con ganas de volver y de volver a back to business, ¿no? Que se diría. Pues dijo, para allá que no vamos otra vez, hasta luego, sí. Hasta luego, Francisco. El contexto del cual se habla de Argentina en esta vuelta de Perón es que existen dos tipos de peronismos a su llegada, que es el peronismo más de izquierdas, que se podía representar un poco por los montoneros, por diferentes grupos que estaban más radicalizados, incluso creaban grupos terroristas, y los de derecha, los peronistas de derechas, que van a ser los oficialistas, van a ser los que estén dentro del gobierno, y que van a ser bastante conservadores, y que van a prohibir ciertos actos de rock también, así que es una época, no deja de ser complicada. En esta época se habla en el documental de Box Day, se habla de Arcoiris, que es la banda de Gustavo Santaolalla, que tienen como musa, esta es una historia súper curiosa, es una banda que vivía en una comuna donde ellos no tomaban drogas ni estaban casi en el celibato, y tenían como una musa que se llamaba Danais Buinica, que había huido de la Ucrania soviética. Tú imagínate, desde Ucrania hasta Argentina, y de repente la toman como una musa. Sí, acabo de ver un comentario nos comenta Daniela que hay una serie que se llama Ar de Madrid, donde aparece Perón y donde se habla de su vida en Madrid. Ah, qué curioso. Yo personalmente no la he visto, pero ahí dejarlo aquí para la gente, porque si aparece, pues como hablamos de ello y aparece Perón, pues para adelante. Pues gracias por el comentario y por comentar eso, porque la verdad es que no teníamos idea acerca de... No la he visto, la verdad, la serie. He oído hablar de ella, pero no tengo ni idea de qué va. No sé ni de qué va, si te soy sincero. Creo que es de aquella época, de los años 60 quizás, aquí en España. Debe ser de los años... Comenta que es de Paco León, así que imagino que tendrá este cierto tipo social, tema ideológico de aquella España, que también es para tratar otro día en un programa, porque ahí te la voy a... Estaría interesante, la verdad. Pues sí. Y esta chica ucraniana llegó allí a Argentina y esta gente dijo... Pues la musa, pues para adelante, ¿no? Sí, es una historia súper curiosa, porque entrando un poco en el salseo de la música, la banda de Arcoiris, como hemos dicho ya varias veces, estaba Gustavo Santaolalla, que se enamora perdidamente de esta Danais, pero Danais le dice Nanay, y se va con el guitarrista de la banda, que se llama Ara. Se llama Ara el otro, le pone ahí como, le hace la cruz, y por eso se separa la banda. Danais y Ara acaban viviendo en Estados Unidos, y Gustavo Santaolalla se dice que acaba un poco resignado con aquella experiencia y se dedica a viajar por México, por diferentes países y tal. Así que es una historia un poco de salseo, sin entrar en más detalles. No, con esos detalles yo creo que ya vamos sobrados, o sea, suficiente. Next. Sí, porque además, como hemos dicho, Santaolalla se va, o sea, él literalmente después de esto se va, y eso a él le va a valer mucho para su carrera. Hay una gran cantidad de artistas, una gran cantidad de géneros, y todo eso se ve, todo eso lo comenta él, y ahí es cuando él empieza también a todas esas ideas que extrae de sus viajes, las implementa dentro de la música argentina.
Entonces, para él en ese momento, pues él sí que se comenta que está frustrado, pero a Santolaya le valió de mucho esta experiencia de cara al futuro, claro. Sí, otro de los artistas que mencionan a lo largo del documental, no solamente en este segundo capítulo, es León Gieco, que tiene un hit, tiene una canción muy popular, que yo creo que incluso aquí en España también ha sido famosa, porque la han versionado diferentes artistas. Por ejemplo, Ana Belén me parece que también la versionó, que es la canción de Solo le pido a Dios. Es una canción que ha versionado mucha gente de la música. Y nada, pues es un artista que se ve muy influenciado por Crosby, Stills Nash y otros artistas norteamericanos, como por ejemplo Bob Dylan. Otra de las bandas también que se menciona con mucha importancia es Sui Generis, porque es la primera banda de Charly García, que es un artista argentino al nivel, incluso para algunos, de Luis Alberto Spinetta. En ese primer disco que editan, se llama Vida, dicen que vende 500.000 copias, que es una auténtica burrada para la época, y se convierte en una de las bandas favoritas para el público argentino. Incluso cuando ellos se separaron, en el año 75, ellos se separan justo antes de empezar la dictadura militar en Argentina, pues como que hay un golpe generacional, ¿sabes? Hay un bajón generacional, porque justamente llega la dictadura y ellos se habían separado. Entonces, bueno, mencionar eso, que el 24 de marzo del año 1966 comienza la dictadura en Argentina. Sí, con esta información sí que el propio documental se sirve de ello para usarlo de nexo con el capítulo tercero, que ya te habla se pone al arte de la música internacional, ¿no? De cómo en el 78 hay un rock más comercial, más corporativo y lo separan del punk. Sí, hay una división internacional entre la música más comercial de Estados Unidos, ¿no? Las bandas de rock así más conocidas, y el punk que empieza a surgir en Reino Unido, y que a su vez esas bandas van a llegar en gira. Por ejemplo, los Ramones o los Sex Pistols van a llegar en giras a Estados Unidos e influencian a otros jóvenes en la propia Estados Unidos. Y también, obviamente, pues empiezan a surgir nuevas bandas en Argentina de punk, como por ejemplo son Los Violadores, que es una banda que tú también conoces. Sí, y es curioso cómo conocí yo esta banda, porque yo esta banda la conocí viendo vídeos de un tío que hace resúmenes, que el tío se llama Resúmenes Así Nomás, un poquito de publi también. Pues el tío hace resúmenes de películas, en plan, pues con comedia y tal, y una canción que utiliza para muchas veces y pelea es la de 1-2 Ultraviolento, sí. Y yo a partir de empecé a buscar la canción y encontré a los Violadores, y es un grupo que me llama mucha atención, y que luego con el documental me informé más incluso, y comentan cosas muy, muy graciosas. Comentan que, por ejemplo, este punk surge también, como sabemos que el punk surge en Reino Unido, porque es muy fácil de hacer punk. Él señala, el cantante y el líder de este grupo dice, podemos hacer música sin saber de música. Siempre se ha dicho que esta música punk es muy asequible. Y también comenta que también hablando un poco por entroncarlo con la situación social, que ellos dan un concierto en la universidad y ellos sean los Violadores, y para todos los carteles de anunciando el concierto le quitan la letra, ¿no? Les dejan como Los Voladores. Sí. Y ellos se dedican a ir por toda la universidad pintando con spray la letra que les faltaba. Y me pareció súper curioso, y para que vean cómo esta sociedad estaba distribuida, ¿no? Hay que mencionar, como todos los que estáis escuchándonos, que es muy cierto que el documental se basa en las bandas argentinas. Todo lo que estamos nosotros hablando de bandas artistas, la mayoría son argentinos en esta época, pero es de lo que el documental habla. También es verdad que a nivel histórico es cierto que había más bandas argentinas que, por ejemplo, mexicanas en esta época. En esta época en particular, o más bandas argentinas que chilenas o peruanas. Entonces, por ejemplo, en Argentina se habla mucho ahora de Serú Girán, que es la segunda banda que forma Charly García, que saca álbumes en mitad de la dictadura. Pues entonces tiene bastante peso, ¿no? En aquella época, un primer disco que tiene como unas letras muy surrealistas, inventan un propio idioma para algunas canciones, o sea, en base, mira, no podemos ni hablar ni contar nada porque nos van a censurar. Y después un segundo disco que tiene unas letras más mordaces, unas letras más con metáforas, hablando de lo jodido que era vivir en Buenos Aires, de lo difícil que era vivir en Argentina en mitad de la dictadura. Y bueno, se convierte también en una de las bandas más reconocidas de la época. Y es una banda que empieza siendo de jazz fusion, pero en sus últimos discos acaban abrazando la New Wave, que es un género que parte de Londres, ¿no?
de bandas de londinenses y que se exporta a todo el mundo, igual que también se exporta a España en la misma época. En la misma época que surgen estas bandas de New Wave en Argentina, surgen en España pues diferentes bandas como Los Secretos, como Nacha Pop, como, bueno, diferentes bandas del estilo, Alaska y los Pegamoides, Loquillo, un montón de bandas que son de este mismo sonido. La banda sí yo creo que más conocida de New Wave en Argentina son Virus, que tengo otro disco por aquí, este disco es del año 85, que se titula Locura, y que es una banda que tuvo un rechazo por parte del público del rock, porque ellos se vestían de una forma más afeminada, con letras burlonas, con letras superficiales que no hacían caso a su contexto, ¿sabes? No tenían una crítica hacia el contexto, sino que más bien era como hablando de eso, de cosas superficiales. Entonces la gente les tiraban manzanas o tomates o mandarinas, les tiraban de todo, y bueno, pues una banda que por parte del rock no tuvo buena acogida, como le pasa a otras bandas en particular. Sí, además que esto... Sí, es verdad que, de nuevo, hablando de esta sociedad y de la misma sociedad que vivió en Argentina en estos años, que no acogía a esta banda, es una banda que sí que apoya mucho, por ejemplo, a estos violadores, que es una música mucho más cruda, mucho más... va al tema, va a la política, y tenemos que recordar, y es una cosa que me parece muy interesante, el momento en el que estamos, el conflicto que hay o el conflicto que se va a dar entre Argentina y Reino Unido, que será un punto culmen y de inflexión para la música en Argentina. Porque a partir en este momento, en esta época, tenemos que tener en cuenta la guerra de las Malvinas, que puso en contra, también con un poco pues, esta propaganda de estos gobiernos militares, ¿no? Por a ver quién tiene más fuerza, para que no se hable de las tropelías sociales que llevan a cabo, pues vamos a buscar un enemigo común, pues una guerra. Pues nos vamos a esa isla, ¿no? Que hay unas temperaturas bajo cero, y mandamos a esta gente a que la alíen un poco, a sabiendas de lo que iba a ocurrir. Y obviamente Reino Unido dijo, la verdad es que esto no te lo voy a dejar. ¿Y en qué nos importa esto? Que a mí me llamó muchísimo la atención, y es un dato que me encantó, que yo no conocía. Y es que a partir de aquí, el gobierno, aun estando en contra de esta música que se llevaba a cabo en Argentina, como estaban en contra de Reino Unido, todas las radios tenían la orden de empezar a poner música en español, ya no más música en inglés, no más música anglosajona, adelante con la música española, y eso fue el gran boom de los grupos de música española, que a mí el dato me pareció interesantísimo. Sí, en un periodo corto de tiempo, que son los últimos años de la dictadura militar en Argentina, se prohibió los conciertos y la música por ejemplo, de los Rolling Stones, de cualquier banda británica, y claro, decían los artistas argentinos, bueno, y esta gente, ¿qué culpa tienen, no? De los artistas anglosajones de que estemos en guerra por una isla, ¿no? Entonces, eso fue un impacto social muy grande, porque mandaron a jóvenes de 17 y 18 años que nunca habían cogido un arma en su vida, nunca habían agarrado un arma en su vida, y les mandaron a una isla que, como decía Juan Carlos, tienen temperaturas bajo ceros, ante un ejército como es el del Reino Unido, bastante más poderoso que el de Argentina. Entonces, en las noticias argentinas se contaba que ellos estaban ganando la guerra, pero luego en cualquier otro país del mundo se decía que Argentina estaba siendo bombardeado en las diferentes ciudades que ellos tenían y tal. Entonces se vive una época muy jodida, y en mitad de toda esta época jodida, en este final de la dictadura en Argentina, surge una banda llamada Sumo, que la funda un tipo que está huyendo de su adicción a la heroína, que esto es una historia rocambolesca como la que más. Yo una vez, estando en Radio Jabato, hice un monográfico hablando sobre Luca Prodan. Luca Prodan es un artista que estaba diciendo que nació en Roma, que estudió en Escocia, porque él forma parte de una familia adinerada de Italia, de Roma, y en el colegio en el que estuvo en Escocia, allí estudiaban los diferentes príncipes de Inglaterra. Buena combinación. El príncipe Carlos estuvo allí mientras estudiaba Luca Prodan, y Luca Prodan es un artista que acabó viajando a Argentina para poder desintoxicarse de una manera totalmente
natural, que es como irse a las sierras de Córdoba, no de Córdoba, España, sino Córdoba, la provincia de Argentina, que son unas sierras muy naturales, y allí, como no llegaba la heroína ni casi ninguna clase de droga, pues formó una banda con diferentes argentinos que se llamaba Sumo y que es una de las bandas más innovadoras en estos años, porque él, habiendo vivido en Londres, porque también estuvo viviendo en Londres, suma al catálogo argentino el reggae, el ska y el post-punk que tan de moda estaban en aquella Londres de final de los 70 y principios de los 80. Entonces se convierte, para mí, seguramente en el frontman más espectacular de Hispanoamérica. Un tío que saltaba en el escenario, que se juntaba con el público, que se volvía loco, encima iba con el rapado, iba rapado al cero. Un tío muy impactante para la época y que por desgracia murió luego en el año 1988, otro de los músicos que se fueron muy jóvenes. Sí, nos comenta, me da gracia porque nos comenta aquí Usurero que Luca Prodan metía ginebra en las botellas de agua del concierto. Entonces, eso está claro que ese era un animal del escenario y tenía la gasolina. Eso es totalmente cierto, porque en el documental que yo vi sobre su vida, varias de sus parejas, de las chicas que acompañaba a Luca Prodan, decían que él estaba tan obsesionado con la ginebra, tan adicto a la ginebra, que le veías con una botella de agua puesta sobre un amplificador, pero era ginebra, y de repente se metió unos chutes ahí de ginebra increíbles. El tipo acabó muriendo por cirrosis, hay que decirlo, que el tipo murió por una complicación ahí en el hígado. Y bueno, por desgracia murió totalmente solo en su apartamento en el Mercado del Abasto, que es un barrio de Buenos Aires muy céntrico, en el cual también vivía Carlitos Gardel vivía allí. Tú fíjate qué conexión. Ya ves. Bueno, pues una anécdota. Sí, era como... Qué interesante. Sí, eso no lo conocía. No sabía que estos dos animales vivían allí juntos. Sí, pero claro, Gardel vivió 70 años antes que Luca Prodan. Pero bueno, en fin. Se termina la dictadura en Argentina, vuelve la democracia con Alfonsín y pues empieza a haber más bandas, empieza a haber una apertura de la visión, de la perspectiva, mucho menos agresiva por parte de la policía. Y bueno, surgen bandas como Los Abuelos de la Nada, que era liderado por Miguel Abuelo, y un jovencísimo Andrés Calamaro, que aparece muchísimas veces en el documental. Sí, aparece, además que da datos muy interesantes y está ahí el tío que le ves con su mate, con su botella, tal, ahí debajo del brazo, pero aporta datos que me parecieron súper interesantes y un buen conocido de la sociedad española, que luego también nos contarán en futuros episodios, exactamente, por qué y cómo se gestó esa gran banda que aquí en España golpeó fuerte. Sí, y si te parece bien, Juan Carlos, vamos a ir cerrando un poco el capítulo 3 y lo cerramos pues comentando que hubo, en mi opinión, un disco que revolucionó bastante el mercado, como fue Clics Modernos de Charly García en solitario. Una vez que Charly García terminó Serú Girán, que es una banda que acabamos de mencionar hace un momentito, él se embarca en una carrera en solitario, saca este disco de Clics Moderno que está grabado en Nueva York con muy buenos productores neoyorquinos y con buenos músicos también de allí de jazz, y hace un disco donde hay muchísima programación, muchísimas máquinas de ritmo, un disco muy innovador para lo que es el rock en español, aunque ya en su momento Peter Gabriel y Phil Collins en sus discos en solitario habían implementado estas innovaciones en la música de estudio. Pero bueno, creo que es un disco que hay que mencionar, así como también la formación de Soda Stereo. Soda Stereo, que en el documental le da una importancia capital a la formación de Soda Stereo, tanto en el final del episodio 3 como en el principio del episodio 4. Le dan una importancia... En los diferentes episodios se dan como 4 o 5 bandas que son clave y una de ellas es esta. Y sí que hablan largo y tendido de su formación y sobre todo la influencia, porque posteriormente dará en otras bandas súper importantes que nos comentarán en el episodio 4. Y que sí es verdad que yo no conocía. Y ahí te voy a contar una cosa, que yo cuando lo escuché, yo dije, esta banda me recuerda muchísimo a Bunbury, me recuerda muchísimo a Los Héroes del Silencio. Y dije, y estuve mirando fechas y son bandas que están
están cercanas en el tiempo. Dije, mira, me pareció curiosa Claro. la conexión. Bueno, cómo se va bebiendo de unos de otros y cómo va saltando al estar en español mucho más accesible para tanto en España la música hispanoamericana como viceversa. Sí, es una banda Soda Stereo que por desgracia aquí a España no llegó, literalmente no tuvo ninguna clase de impacto ni de repercusión en España, pero que allí en Hispanoamérica fue la primera banda que salió de Argentina con el objetivo de conquistar otros mercados en Hispanoamérica. Fue Correcto. una banda que encantó al público chileno, de hecho Gustavo Cerati se casa con una actriz chilena, después se va a México y también encandila a todo el público mexicano y de hecho todas las bandas que posteriormente aparecen en el capítulo 4 y 5 todas hablan maravillosamente bien de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Yo creo que es el músico del que mejor hablan y del que más hablan en particular y se convierte, por así decirlo, en la banda más exitosa. Aquí tengo un disco que es del año 1990 que se llama Canción Animal, el título del álbum, es un discazo, lo recomiendo 100%, a mucha gente se lo he recomendado y siempre ha encantado. Yo creo que es un álbum y una banda tan accesibles como puede ser Héroes del Silencio, como tú bien mencionabas, y creo que la gente debería escuchar esta banda porque no sé. El sonido, además, escuchándolo hoy en día, es un sonido que fácilmente puede ser un grupo de hace 3 años, hace 2 años, Sí, que estén. A mí me gustó muchísimo y su sonido es muy bueno, que también lo comentan en el documental, que es siempre un grupo que se dedica muy fuerte a la calidad de sonido, la sí. calidad de los instrumentos, la calidad de tocar los instrumentos, y eso es algo que marca la diferencia y que hace Sí. a este grupo destacar sobre los demás. Entonces, Para cuando mí su punto más alto en la discografía es este disco, porque lo que estás diciendo se resume perfectamente en este disco. El nivel de la producción y del sonido que alcanza esta banda, yo creo que no tiene parangón, no tiene símil en la música en castellano o en español. No hay otra banda que tuviera una producción tan buena como tenía esta gente. También porque tenían uno de sus productores era uno de los guitarristas de David Bowie, Carlos Salomar, es uno de los productores de esta gente. Entonces, tenían muchos contactos con grandes productores, a su vez formaban parte de una gran discográfica y bueno, pues es una banda que yo creo que iremos mencionando también en los siguientes episodios, en los siguientes capítulos que serán pues en el próximo programa. Y yo creo que con esto pues hemos cerrado el tercer capítulo. sí, yo ahora te invito a que